Capítulo 8. Pasados unos meses, Magdalena y Lucas se fueron a Massilia a bordo del barco Cisne. Mientras entraban en el puerto, su corazón latía con ritmo acelerado. Recordaba bien aquel lugar. A la derecha, una roca como un enorme pilar con un templo en la cumbre, y a la izquierda muchos islotes rocosos a lo largo de la costa. Desembarcaron al tiempo que las barcas regresaban de la pesca nocturna y los pescadores colocaban el pescado encima de unas mesas, ofreciéndolo a una multitud de compradores. Magdalena y Lucas tenían que encontrarse con un herrero cuyo nombre era Crispo y debían entregarle una carta de presentación. Lo buscaban con mucha prudencia, ya que no sabían si el decreto en el que se prohibía la fe cristiana había entrado en vigor en la Galia. En Massilia había una gran colonia judía compuesta tanto por cristianos como por quienes no habían aceptado la fe y se habían declarado enemigos de ella. Sus antagonismos habían podido llamar la atención de las autoridades romanas. Entraron en una pequeña taberna situada al lado del callejón donde se encontraba la herrería de Crispo. Le preguntaron por él a la mujer que les servía la comida y ella les informó de que Crispo se hallaba en casa. Fueron pues directamente a la herrería y allí enseguida vieron al hombre que andaban buscando. Era alto, ancho de espaldas y trabajaba con su musculoso cuerpo descubierto hasta la cintura. Estaba forjando una pieza de hierro al rojo vivo. A la luz de las llamas su rostro tenía aspecto amenazador, pero cuando Lucas, mojando el dedo en agua, dibujó la señal del pez encima de la mesa, el rostro de Crispo se tornó bondadoso y cándido. «Así que pertenecéis a nuestros hermanos», le dijo. «Me alegro de que hayáis llegado. Venid conmigo, quiero hablar con vosotros». Dejó el martillo, se quitó el delantal de cuero y ordenó a su ayudante que mantuviera el fuego y le preparara el siguiente trabajo. Vivía en una pequeña casa junto a la herrería. Les presentó a su mujer diciendo: «Son nuestros hermanos en Cristo, acaban de llegar de España». «Sentaos», le invitó la mujer trayendo pan y una jarra de vino. Lucas le enseñó a Crispo una tablita de madera que acreditaba su identidad, pero éste movió la mano en un gesto de desprecio. «No me hace falta tu certificado, además no sé leer, pero te he creído en cuanto te he visto. Por cierto, he oído hablar de ti, Lucas. Dicen que eres médico y que has acompañado a Pablo en sus viajes. ¿Es cierto?» «Sí que lo es. Estuve viajando con Pablo y le acompañé en Roma, luego en sus viajes por España hasta que se marchó a Italia». «¿Así que se ha ido a Italia? Qué lástima. Esperábamos que vendría aquí algún día». Se dirigió a Magdalena. «Me parece que tú eres judía. No sé nada de ti, pero he observado que gozas de la confianza de Lucas y para mí eso es más que suficiente. Naturalmente os llevaré a que conozcáis a nuestros hermanos, pero hay que ser prudentes. Vivimos ahora malos momentos». «¿Quieres decir que aquí han pasado también las persecuciones como en Roma?», preguntó Lucas. El herrero se encogió de hombros. «Gracias a Dios no hay persecuciones. Bien es verdad que se ha publicado el decreto prohibiendo la fe cristiana, pero aquí nadie le pregunta a nadie si es o no cristiano. A un comerciante que proclamaba a voz en grito su fe cristiana, lo condenaron a ser azotado y asunto concluido. Lo peor es que han surgido controversias dentro de nuestra comunidad». «¿De qué se trata?». El rostro de Crispo en la penumbra de la habitación expresaba cansancio y preocupación. Se notaba que estas disputas internas le hacían daño. Quizás habían sido la causa de la separación de algún ser querido. Empezó a enumerar las razones del conflicto ayudándose con los dedos. Primero, muchos judíos, sobre todo los que llevan viviendo aquí varias generaciones, exigen la observancia de las costumbres judías, porque dicen que sólo así se podría obtener la salvación. Por consiguiente, afirman que todos los hombres tienen que circuncidarse. Segundo, algunos aseguran que no habrá ninguna resurrección y que Jesús no volverá jamás. Tercero, lo peor es que la mayoría se ha opuesto a Pablo y a sus enseñanzas. Yo siempre había oído hablar bien de él, y por eso tenía una gran ilusión de que viniera y él mismo lo aclarara todo.
pero quizás sea mejor que no aparezca por aquí, porque me temo que no sería muy bien recibido. Muchos le llaman falso profeta y aseguran que nunca fue discípulo de Jesús, y hasta que el mismo Pedro había reprobado sus enseñanzas. Eso no es verdad, irrumpió Magdalena. Yo misma he oído a Pedro comentar que le preocupaba que a veces rechazaban a Pablo. Si tú misma lo has oído, tiene que ser verdad, dijo el herrero frunciendo el entrecejo. Pero debe de existir alguna causa para esa hostilidad hacia Pablo. Esperamos que ahora todo se aclarará, ya que pronto va a venir un famoso profeta que visita nuestras comunidades predicando. Quienes lo han oído han quedado muy contentos. Espero que él podrá conseguir la concordia entre nosotros. ¿Quién es ese profeta?, preguntó Lucas. Es grande y santo, puede ver las cosas que nosotros no vemos y predecir el futuro. Sabe hablar varias lenguas e incluso hace milagros. Se llama Tirón. Nunca ha oído hablar de él. ¿De dónde es? Crispo no lo sabía. Nuestra hermana, dijo Lucas señalando a Magdalena, cuando era joven pudo ver a Jesús, conocerle, hablar con él. Lo vio también después de su resurrección. Los ojos del herrero se abrieron como platos debajo de sus espesas cejas y miró a Magdalena. Hasta aquel momento no le había prestado casi ninguna atención. «Hermana, ¿eres profeta?», le preguntó. «No lo soy», le aseguró Magdalena. «Solo puedo hablar de lo que he visto y de lo que he oído». «¿No sabes predecir el futuro?». «No». «Es una lástima. Espero que el profeta Tirón nos dirá lo que ocurrirá en el futuro. Vivimos tiempos difíciles y sería bueno saber lo que se nos avecina». Jesús dijo que tenemos que estar alerta siempre, porque el final llegará en el momento menos esperado, dijo Magdalena. Sí, hay que permanecer alerta, afirmó Crispo, pero también conviene saber. Tirón nos lo dirá seguramente. ¿Para qué iba a llamar Dios a los profetas si no fuera para que nos desvelaran el futuro? De todos modos será mejor que ninguno de vosotros hable de vuestras relaciones con Pablo. La mayoría de nuestros hermanos no tiene buena opinión sobre él. Crispo los llevó a la reunión de la comunidad. Entre sus miembros había griegos, fenicios, judíos y habitantes de la Galia. Los dos grupos mayores, griegos y judíos, estaban en permanente desacuerdo. Unos cuyos antepasados habían venido a la Galia hacía siglos exigían la estricta observancia de las costumbres judías. Sin embargo, estaban dispuestos a llegar a un compromiso. Y otros, los recién llegados de Italia, estaban dispuestos a decidir por ellos mismos cuáles de las costumbres judías deberían seguir siendo observadas. Trataban con desdén a los cristianos que antes habían sido paganos, destacando también su actitud más hostil hacia Pablo. Además, no admitían ni siquiera la autoridad de Pedro, sino que solamente aceptaban a los superiores de la iglesia de Jerusalén, que eran primos de Jesús. Mantenían el contacto con ellos y ahora esperaban la anunciada llegada de un tal Joel que pertenecía a ese linaje. El superior de la comunidad era Eusebio, cuyos antecesores se habían establecido en Massilia hacía siglos. Era hombre de carácter suave, que no sabía dominar los antagonismos existentes entre los miembros de la comunidad. Él también esperaba con impaciencia la anunciada venida del profeta, cuyas enseñanzas podrían contribuir a la concordia entre todos. La unidad era absolutamente necesaria, ya que existían dos presbíteros y ninguno de ellos poseía la autoridad. Eusebio había sido designado por los representantes de Pedro, pero los judíos procedentes de Italia habían traído a su propio sacerdote. Eso era una de las causas de las continuas disputas. Eusebio presentó a Lucas y a Magdalena. A Lucas le recibieron sin entusiasmo, porque a pesar de su carta credencial confirmada por Pedro, sabían que durante años había acompañado a Pablo. También algún judío había oído hablar de que Lucas, además de médico, era pintor, y según los cristianos de origen judío, la pintura iba contra la ley. No fue mejor el recibimiento que le hicieron a Magdalena. Su testimonio de la vida de Jesús llegó a interesar a la gente, pero siendo mujer, ningún judío daba valor a sus palabras. A Massilia llegaban con frecuencia barcos procedentes de Italia, así que tenían siempre noticias sobre las persecuciones en Roma.
Últimamente un barco trajo noticias acerca del supuesto encarcelamiento de Pablo. Magdalena, Lucas y los miembros de la comunidad, que como Crispo eran partidarios de Pablo, quedaron consternados. Sin embargo, se consolaban pensando que tal vez esa noticia fuera falsa, y que incluso aunque Pablo estuviese en la cárcel, como era ciudadano romano, no lo condenarían a muerte. Pero también llegaban noticias tranquilizadoras. El emperador estaba haciendo un viaje por Grecia, donde disfrutaba cantando y recitando sus poesías. Aunque mientras tanto quedaba en Roma el temible Tigelino, que proseguía las persecuciones contra los cristianos, la mayoría de estos había conseguido huir de la capital. No obstante, había cristianos que abandonaban la cárcel porque renegaban de su fe y se comprometían a rendir homenaje al emperador. La situación se suavizaba un poco porque la reconstrucción de Roma había comenzado y era necesario contratar mucha mano de obra. El emperador había asegurado que levantaría una Roma más bella y más espléndida de lo que había sido antes del incendio. Magdalena y Lucas no tenían mucho trabajo en la comunidad. A Lucas no le dieron permiso para hablar hasta que el profeta certificara sus enseñanzas. Solo podía dedicarse a ejercer su profesión de médico, y trabajo no le faltaba, pues entre los cristianos había muchos pobres que no podían pagar las costosas consultas de los médicos del lugar. Magdalena obtuvo permiso de Eusebio para hablarles de Jesús a las mujeres, pero solo las griegas acudían a escucharla. Así es que se dedicó a visitar a las familias en las que había algún enfermo para atenderlo. Con ese trabajo se ganó rápidamente un gran respeto por parte de todos. La comunidad entera vivía en la expectación de la anunciada visita del profeta. El interés y la impaciencia de la gente aumentaba cada día, sobre todo porque casi todos los días aparecían por allí individuos que avisaban la inminente llegada de Tirano. Por fin llegó el día tan esperado. Primero vino un numeroso grupo de jóvenes, hombres y mujeres, que enseguida crearon un ambiente cargado de entusiasmo. A los niños les enseñaban unos cánticos creados para alabar al profeta y repetían con fervor los distintos nombres que se le aplicaban: el dueño de los secretos, el enviado del cielo, el consolador de las almas. Aseguraban que a todos, uno por uno, les iba a decir lo que les esperaba en el futuro. La multitud se congregó en una plaza que había delante de la casa donde solían reunirse para rezar. Además de los numerosos miembros de la comunidad, habían acudido personas desconocidas en Massilia. Esperando la llegada del profeta, la gente se fue situando a lo largo de la calle. Eso hizo recordar a Magdalena los días en los que Jesús entraba en algún pueblo. Pero entonces nadie instruía a la gente de cómo tenían que comportarse. Por el contrario, aquí en Massilia, unos individuos desconocidos vigilaban el orden, colocaban a la gente a empujones, entonaban cánticos. Los niños fueron encargados de avisar cuando el profeta estuviera cerca. Ya se podía oír sus gritos y sus cantos, pero el profeta debía de avanzar muy despacio porque no acababa de aparecer. Por fin Magdalena pudo verlo. Andaba apoyándose en un largo bastón adornado con una bolita de oro. Su vestido estaba ricamente bordado. Por debajo de una especie de sombrero de copa alta y que le tapaba la frente, caía sobre sus hombros el largo cabello blanco. En su pecho colgaba una cadena de oro. Se detuvo ante los representantes de la comunidad y levantando los brazos exclamó: «Os saludo en nombre del Señor nuestro Jesucristo, que nos trajo los misterios del cielo. Alegraos, porque os traigo una gran alegría». Magdalena reconoció inmediatamente su voz. Era Melitón. Melitón subió a la tribuna para escuchar primero las palabras de bienvenida pronunciadas por el superior de la comunidad, a las cuales siguió un himno compuesto en alabanzas del profeta, interpretado por los jóvenes y los niños. Luego Melitón se levantó para empezar su discurso. Hablaba con el mismo entusiasmo que Magdalena recordaba desde hacía años. «Me alegro de poder saludaros, miembros de la iglesia de Massilia, cuya fidelidad y fervor son conocidos en toda la Galia. Os doy mi bendición porque cumplís con devoción los mandamientos del Señor. No solamente os elogia la gente, sino que también el Espíritu Divino me ha hablado varias veces acerca de vuestras actividades. Vosotros no me habéis visto,
pero yo sí os he visto a vosotros. Por eso he querido estar con vosotros para aseguraros que sois dignos de encomio. Entre la gente se oyó un murmullo que expresaba satisfacción. Se inclinaron dándole las gracias al orador, y él les respondió con una sonrisa y un saludo benevolente, reanudando su discurso con nuevo vigor. Sé que desgraciadamente a veces aparecen entre vosotros hombres malos y mentirosos, como lobos que penetran en un rebaño de ovejas para daros falsas enseñanzas en nombre de una supuesta inspiración divina. Por eso he decidido venir y transmitiros las palabras que recibí del Espíritu de la verdad. Como bien sabéis, nuestro Redentor fue crucificado, pero Dios invisible lo resucitó de entre los muertos para así manifestar el misterio de la libertad del hombre, pues se trataba de corregir la obra de la creación hecha por los ángeles. Estos hicieron del hombre destinado a ser libre, a llevar dentro de su alma una chispa de libertad, un esclavo condenado a sufrir. Lo sabéis bien, hermanos, porque vosotros también sufrís órdenes que resultan insoportables. Me doy cuenta de eso y compadeciéndoos, vengo ahora para anunciaros la salvación. Entre la multitud casi nadie comprendía las palabras del profeta, pero cuando habló del sufrimiento, todos estuvieron de acuerdo. Naturalmente, las obligaciones que tenían que cumplir les pesaba demasiado. Como ya he dicho, os traigo una alegría, continuó Melitón. El mismo Dios invisible se me apareció en un carro lleno de estrellas, anunciando la inmediata llegada de Jesús. Por lo tanto, no debéis temer las persecuciones, porque Él llegará antes. Además, estas persecuciones afectan solamente a nuestros hermanos de Roma, que escucharon a los falsos profetas. Vosotros podréis ver dentro de poco a Jesús, que ya se está acercando al umbral de vuestra vida. Las palabras de Melitón emocionaron a Magdalena, recordándole de repente su pasado. Melitón sabía seducir con su voz suave y sedosa, pero a veces también sonora y amenazante. Con esa voz podía convencer a los oyentes más con el contenido oscuro e incomprensible de sus palabras. En aquellos momentos había vuelto a lucir su arte, como un pavo real que despliega orgullosamente sus plumas multicolor. Pero Magdalena recordaba aquella otra voz que también hablaba con suavidad y dulzura, sabiendo elevar y endurecer su tono en el momento oportuno. Aquella voz no llamaba a la rebeldía, sino que hablaba de amor herido y frustrado, pero siempre vivo. No entendía las palabras de Melitón, pero por instinto no se fiaba de ellas. ¿Qué quería decir con aquella llamada a la libertad? Jesús y Pablo siempre advertían que teníamos que estar alerta. Pablo incluso dijo, si pretendéis esperar la venida del Señor sin trabajar, tampoco debéis comer. ¿Cómo se atrevía Melitón a asegurar que el momento de la venida de Jesús estaba tan cercano? ¿Qué más quisiera ella? Todos los días por la mañana y por la noche rezaba por su regreso, sin olvidar no obstante sus palabras. Llegaré sin avisar. Solamente el Padre sabe cuándo será. ¿Con qué derecho estaba Melitón invocando a Jesús?, se preguntaba Magdalena. Antes él era el maestro de la ciencia oculta e iniciaba en sus misterios a algunos elegidos. Mencionando a Dionisos o a Baco, afirmaba que el nombre de Dios no tiene importancia. ¿Acaso aquellos horribles acontecimientos que ella había confesado a Pablo como sus más grandes pecados tenían algún valor? Si todo aquello fuera cierto, entonces Jesús no tendría razón, y eso le parecía inadmisible. Su vista, su oído, su corazón, su memoria, todo le confirmaba que Jesús era la única verdad. Pablo decía, pobre de mí si no proclamara el Evangelio. Ella podía decir lo mismo, pobre de mí si no diera mi testimonio de cómo Él era de verdad. Melitón proseguía su discurso, pero Magdalena no oía sus palabras. Otra vez estaba hablando de unos ángeles que estropearon la obra de la creación, de sus errores que fueron causa de la esclavitud del hombre, de la necesidad de la libertad absoluta. La gente escuchaba en silencio. Melitón llamaba a la alegría, advirtiendo de la existencia de unos mentirosos que decían que había que llevar una vida normal y corriente, cuando apenas sí quedaba tiempo para poder conseguir la propia libertad. Mientras hablaba, Melitón miraba los rostros de los oyentes como si acechara su reacción. En algún momento, Magdalena notó los ojos de Melitón fijos en su cara.
y aunque parecía que no la reconocía, Magdalena no estaba segura de ello. Melitón sabía fingir. La gente aplaudió el discurso y otra vez empezaron los cánticos. Luego, Melitón anunció que después de un breve descanso participaría en un ágape. Acompañado por sus colaboradores, se fue a casa de Eusebio. Magdalena iba a marcharse cuando se le acercó un joven y le preguntó: ¿Eres Miriam de Judea, llamada Magdalena? Sí, soy yo. El profeta tirano te ruega que vayas a hablar con él. ¿Cuándo? Ahora mismo. Magdalena se sintió inquieta. Antes de esa conversación le habría gustado consultar con Lucas, pero éste se había ido a Aquae Sectiae para bendecir al superior de una nueva comunidad cristiana y no regresaría hasta dentro de unos días. De acuerdo, dijo, condúceme a donde está.